alternative. There's nothing on the radio anymore. Para algunos fue un milagro, otros la llamaron el triunfo del analfabetismo. Se encuentra ubicada entre la adoración y el desprecio. That's the most people that ever paid to see a politician. The whole thing is magically bizarre. I mean, when you think about it, I'm sitting in a room and I'm talking, and people are listening far away. I mean, it's like crazy. Entre la paloma mensajera y la televisión. Will Irene succeed in recapturing John's love? Will John go back to... Radio made the world smaller, just that fast. La radio existió y existirá. Para nosotros ya es algo que damos por sentado. Algo que incluso llegamos a considerar como un medio de segunda al compararlo con nuestro orgullo, la televisión. Pero hace menos de 100 años, descubrir que la gente podía comunicarse a través de grandes distancias sin utilizar cables estimuló al planeta a un nivel jamás igualado. Hoy, en Maravillas Modernas, la radio desde el aire. Maravillas Modernas. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. El 8 de diciembre de 1941, 60 millones de norteamericanos sintonizaron su radio para oír a Franklin Delano Roosevelt pedirle al Congreso que declarara la guerra contra Japón. Ese día de 1941, la radio ocupó la posición central en la vida norteamericana. La gente confiaba en ella al buscar información, entretenimiento, muchas veces religión, y como una línea de vida para conectarse con el mundo que les rodeaba. Nadie conoció el poder de la radio mejor que Roosevelt, quien con excelentes resultados la utilizó para tranquilizar a los norteamericanos durante los oscuros días de la depresión. Ahora, una vez más, escucharían la voz familiar de su presidente en hogares, oficinas, restaurantes, supermercados o estaciones de gasolina. La radio estaba en todas partes, era algo normal, a pesar de que solo pocas décadas antes no había existido. No fue Marconi. La mayoría le atribuye a Guillermo Marconi el haber inventado la radio, quien también es reconocido como el inventor del telégrafo inalámbrico, cuya patente obtuvo en 1896. Aunque era un brillante científico, Marconi no trabajó solo, tuvo muchos colaboradores y fue él quien se convirtió en el exponente y beneficiado de siglos de investigación en el área de la electricidad magnética. En cierta forma, es posible que Marconi sí descubriera la radio, pero descubrimientos previos realizados por una serie de grandes científicos y pensadores le dieron a Marconi muy buena idea de dónde buscar. La gran colaboración. La sed de guerra del ser humano creó la necesidad de comunicarse rápidamente a grandes distancias con el fin de llevarle ventaja a sus enemigos. Los caballeros medievales usaban el reflejo de la luz del sol sobre sus escudos como señales. Los soldados de Napoleón confiaban en sus trompetas y tambores. Los indios nativos norteamericanos intercambiaban señales de humo, mientras que los colonos norteamericanos se comunicaban con banderas. A principios del siglo XIX, el descubrimiento y desarrollo del electroimán hizo científicamente posible la comunicación telegráfica. En 1835, Samuel Morse envió su primer mensaje de puntos y rayas a través de los cables del telégrafo desde Washington a Baltimore. A comienzos de la Guerra Civil, el mismo país que estaba a punto de dividirse por un conflicto entre norte y sur, acababa de ser unificado de este a oeste al completarse la instalación de un cable demográfico transcontinental. 2 años después de terminar la guerra, se tendió un cable transatlántico. Poco tiempo después de instaladas las líneas telegráficas, los científicos se percataron de que la corriente eléctrica se escapaba de los cables, magnetizando objetos metálicos situados a distancias considerables.
La causa de este fenómeno permaneció como un misterio hasta 1856, cuando James Clerk Maxwell, un físico inglés, probó matemáticamente que los impulsos eléctricos viajan en el espacio en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas, escribió, tienen la misma forma y la misma velocidad de la luz. Well, I think the history of radio starts with a man named Clerk Maxwell in the 19th century, who really stands as one of the most important physicists of all time, and really as important as Newton. Clerk Maxwell postulated the existence of electromagnetic waves, which of course are responsible not only for sound, but for all of the light that we have around us. En 1887, Heinrich Hertz, un joven científico alemán, intentó aplicar la teoría de Maxwell. Creó un aparato que consistía en dos bolas de metal separadas entre sí por un pequeño espacio. Hertz conectó este artefacto a un carrete de cable, una batería, un interruptor y un envase de luz concebido para almacenar electricidad. Con solo activar el interruptor, Hertz logró que los electrones saltaran al espacio existente, alternando la polaridad de las bolas de negativa a positiva. Hertz llamó a este aparato un oscilador, porque la chispa oscilaba continuamente siempre que la corriente alterna fuera mantenida. Extendiéndose en su experimentación, Hertz conectó una bola de metal en cada extremo de un cable, creando una especie de lazo, pero dejando nuevamente un espacio entre los extremos. A continuación, acercó el lazo de cable al oscilador, pero sin tocarlo. Al encender el circuito del oscilador, una chispa saltó entre el espacio y el lazo. ¿Cómo podía suceder esto? Se preguntó Hertz si el lazo y el oscilador no estaban conectados. La respuesta que Hertz especuló tenía relación con la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas habrían viajado a través del aire del oscilador a la chispa. Este simple experimento se convirtió en la primera transmisión de radio. El oscilador de Hertz actuó como transmisor y su lazo de cable hizo de receptor. 5 años más tarde, Guillermo Marconi, de 18 años, leyó acerca de los logros de Hertz y al instante vio las posibilidades comerciales de la comunicación inalámbrica, especialmente para la industria de la navegación. Convirtió el tercer piso de su casa en un laboratorio y empezó a leer todo lo que caía en sus manos relacionado con ondas hertzianas. Su objetivo era comenzar donde Hertz y otros se habían detenido. His parents had a very large estate in Italy. His mother was a Jameson from the Irish Whiskey Company. And when Marconi could not get the Italian government interested in his wireless telegraphy, his mother took him to London and connected him with the British postal authorities. And they saw the potential of what wireless telegraphy would do, and immediately snapped up the patent. A pesar de no haber tenido entrenamiento científico, Marconi fue capaz de incrementar la eficiencia del oscilador de Hertz a través de ensayo y error. Marconi agregó una antena conectada a tierra con la que logró enderezar las ondas, aunque nunca supo por qué. Posteriormente descubrió que elevando su antena podía ampliar la extensión de transmisión. Cuando se estableció en Inglaterra, Marconi ya había transmitido en código Morse vía inalámbrica a la impresionante distancia de 9 millas. En 1898, Marconi logró transmitir los resultados de una competencia de yates desde un motorremolcador, permitiendo que los periódicos imprimieran historias sobre la carrera antes de que los yates se regresaran a la costa. Como consecuencia, los dueños de embarcaciones comenzaron a adquirir sistemas inalámbricos y los instalaron en sus naves. El 27 de marzo de 1899, Marconi envió una señal inalámbrica a Francia a través del canal inglés. Lo que opacaba un poco los logros de Marconi, aunque solo fuese en su mente, era el hecho de pensar que la comunicación inalámbrica solo tendría éxito si era privada. El telégrafo y el teléfono eran privados, conectaban únicamente a la persona que transmite y al receptor. Pero la comunicación inalámbrica podía ser captada por cualquiera con un receptor. Para él, la privacidad era la clave del éxito en las comunicaciones, pero antes de aislar las señales, tenía que distinguir unas de otras. En Inglaterra, Sir Oliver Lodge había patentado la planta para regular la longitud de onda del transmisor, logrando que el receptor sintonizara solo esa onda. Marconi le compró la patente. A comienzos del nuevo siglo, ya el aire estaba plagado de señales inalámbricas consistentes solo de puntos y rayas. En 1901 se realizó el primer mensaje transatlántico a través de comunicación inalámbrica. 4 años después, el buque de vapor Arapaho usó por primera vez el código de emergencia internacional SOS. Poco tiempo después,
a toda la flota naval norteamericana se le incorporó el equipo de Marconi. Podemos hablar. En la noche de Navidad de 1906, operadores inalámbricos, tanto profesionales como amateurs del área de Brant Rock, Massachusetts, captaron una señal que jamás olvidarían. En vez de los usuales puntos y rayas, escucharon voces humanas y las cuerdas de un violín entonando un viejo villancico. El responsable de esta transmisión fue un científico llamado Reginald Aubrey Fessenden. When Fessenden first played his violin on Christmas Eve, and the signal operators first heard this music coming out on their earphones, can you imagine? They thought there was some kind of magic was happening. What Fessenden did was he imprinted a voice on a radio wave, and he did this by creating, with the help of General Electric Company and a man named Ernst Alexanderson, something called the Alexanderson alternator, which was essentially an electric generator that moved so fast that it created not just electricity but electromagnetic waves. Fessenden había usado un micrófono de carbón para convertir su voz en una señal de audio. Su técnica de transmisión se llamaba amplitud modulada o AM, porque modulaba o controlaba la amplitud o altura de la onda. La transmisión navideña de Fessenden introdujo un nuevo concepto al mundo, una transmisión dirigida a todo aquel que podía escucharla, una radiodifusión. Y gracias a este nuevo concepto, sugería una imagen de ondas irradiadas hacia arriba en toda dirección, partiendo de un punto central. Nació el término radio. Una gran colaboración científica había dado como resultado el logro más importante en la historia de las comunicaciones. Pero aquí fue donde terminó la cooperación. A partir de ese momento, la radio dejó de ser una curiosidad científica para convertirse en un negocio productor de grandes fortunas. La próxima década sería testigo del surgimiento de grandes rivalidades para disputarse el control de este nuevo medio, del nacimiento de poderosas corporaciones y la desaparición del inventor individual.